Hola, hola. Hola, Olis. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bellas almas. Sí, me encanta. Ya entramos a preguntar. Buenísimo. Así, pregunta nomás. Lo que pueda contestar o contesto. Si se puede. Sí, me van diciendo si se escucha bien. Si se ve bien. Hay mucho viento. Hola, José, ¿cómo andás? Hola, Pau. Hola. Me acerco porque me da reflejo de la luz acá. Y no veo. No veo bien. Ahí está mejor. ¿Cómo estamos? Bueno, si se corta, me puse los paquetes de datos por la duda por el viento, que tengo miedo que... Ah, ok, ahora voy a contestar eso del 11-11. Si se ve pixelado, se corta, me avisan, ¿sí? Hola, Su. Hola, hola a todos ahí. A ver si esperando que se conecten más. Em, Así que me van avisando, ¿sí? Porque puse los paquetes de datos porque digo, ya veo que se corta la luz y quedamos ahí a mitad de camino. Bueno, mientras espero que se conecten, voy a contestar a tu pregunta. Ahí, ¿por qué el día del portal 11-11 me sentí muy angustiada? Bueno, a ver, el portal 11-11 es un portal maestro, ¿sí? Donde hay mucha frecuencia eh, que estamos recibiendo en nuestro interior. Voy a hablar de eso también hoy, que está vinculado a todo lo que se está moviendo, sobre todo hoy también. Eh, pero el hecho de que te sientas angustiada es porque algo en vos se movió. O sea, con la entrada de esa energía, esa luz, movió algo en tu interior. Alguna memoria, algo que estaba ahí, algo que estaba obsoleto, algo que estaba guardado, ¿sí? Porque lo que es noviembre, si ya un poquito arrancando, lo que es, gracias, lo que es noviembre es justamente el maestro interior. Es el maestro que va a sus profundidades y que empieza a sacar toda la verdad que hay en sí mismo. Entonces es como una invitación a ir a nosotros, a escucharnos, a observarnos, a ser maestros, autoobservadores, auto soberanos de nosotros, ¿sí? Entonces la frecuencia que pueda llegar a entrar, sobre todo que todos los días es mayor, puede estar moviendo cosas muy profundas de vos, de tus memorias. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas que hacía tiempo que vengo prometiendo que voy a hablar y hoy voy a hablar de eso. De hecho, estoy un poco nerviosa, aunque parezca mentira, estoy un poquito nerviosa porque voy a hablar de cosas muy profundas que tienen que ver también con mis propias memorias. Así que, ante nada, les pido por favor que tomen solamente lo que les resuene a ustedes, lo que no lo van a dejar, porque esto, si bien voy a estar hablando cosas que quizás otras personas han hablado, voy a estar hablando también desde mi lugar, desde el lugar como ser y de lo que yo fui experimentando y lo que puedo recordar hasta ahora. No recuerdo todo, me falta un montón todavía para seguir recordando, pero estoy en ese camino de recordarme. Entonces voy a estar hablando de lo que yo recuerdo y voy a ir entrelazando información también desde otras, podríamos decir, de otras personas que me ayudaron a ordenar la información. Y la verdad que no sabía ni por dónde empezar, pero vamos a empezar. Sí. Bueno, empezamos por esto que creo que marcó eso, ¿no? El 11. El 11 es el mes del maestro interior, como les decía hace un rato, y es lo que nos permite ahora entreconectarnos y reconocernos nosotros mismos con nuestro maestro ascendido. Es decir, nuestro maestro que está ascendiendo. ¿Sí? Nosotros estamos en un camino de ascensión. Y eso, entonces empiezan a conectar, que hay un montón que se están conectando, vamos, pero un cachito capaz. Gracias por los corazoncitos.
Bueno, gracias. Me encanta, ¿cuántos corazones? Es más, pedí a mi divinidad que me asistiera hoy porque tanto que lo que tengo que hablar que no digo, bueno, espero que salga ordenado al menos. Bueno, ahí veo que ya se están conectando algunos, un poquito más. Bueno, entonces, mes 11, maestro interior, maestro que se recuerda a sí mismo y maestro que se reconoce en ascensión. Hoy, ¿sí? Hoy, por eso elegí el vivo hacerlo hoy, es un día muy especial para muchas almas que recordamos o que al menos recordamos una parte de por qué estamos acá en la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy Plutón entra en Acuario. Plutón salió de estar 16 años en Capricornio, que nos movió estructuras, que nos hizo mover mucho nuestra base, nuestra columna vertebral inclusive, nuestros ancestros, nuestras estructuras más obsoletas, más que ya no van más, obviamente. Y entra hoy, después de 16 años, en Acuario. Plutón, para que tengan una idea, por si no saben nada de astrología, Plutón es el que te muestra lo profundo, va al inframundo y te revela, saca la luz, transforma. Ese es el signo también de la muerte y la resurrección, de la vida. Entonces imagínense que Plutón está haciendo todas las estructuras obsoletas y viejas, ¿no? Que ya no van más, que de una era, de un tiempo, y está entrando en Acuario. Acuario, que es la nueva era, la era de la innovación, la era de la tecnología, pero sobre todo la era, ¿sí?, de la nueva humanidad. Y además de hoy, de entrar Plutón en Acuario, se alinea la Tierra con Pléyades, con el Sol de Alción. Y para las almas que recordamos algunas cuestiones del pasado, de todas las de cuando estamos acá en planeta Tierra, ¿sí? Es importante porque en este día renace el fuego, ¿sí? Escuchen bien esto, el fuego sagrado de Hiperbórea. Hiperbórea, ¿sí?, junto con Polar o Polaris, Lemuria, Atlántida, fueron civilizaciones, razas, raíz, madres, podríamos decir. ¿Sí? Yo, y acá hago un paréntesis, yo no estoy, no vine, digamos, a hablar específicamente, ¿sí?, de la parte teórica con todo lo que implica eso. Yo voy a hablar desde Vero y voy a hablar desde la parte que puedo recordar. Entonces, la parte técnica, podríamos decir, se la voy a pasar después en posteos, como les comenté hace ya unas historias anteriores. Hoy voy a hablar así a lo criollo de Vero, ¿sí? Porque no me corresponde a mí me corresponden otras cosas, como ser a lo que vine acá a la Tierra. Entonces voy a hablar de la parte Vero, ¿sí? Vero de lo que recuerda y cómo lo puede explicar, ¿sí? Cada uno después, ya les digo, va a tomar lo que le resuene, lo que no resuene, lo deja. No, y tampoco estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta. Yo voy a hablar desde lo que puedo recordar y lo que hasta ahora pude como entrelazar, ¿sí?, de información. Yo en este mes, noviembre 11, comencé a tener distintas sincronicidades, y voy a empezar por ahí, que me llevaron ahora este fin de semana a hacer una tarea que venía postergando en territorio. Y que eso trajo obviamente mucha revelación y que está relacionado a este día. Entonces, como yo la vengo hablando en los vivos anteriores, el primero, cuando tenemos la luna en Escorpio, empiezo a tener esta conexión con la Hermandad Blanca. Empiezo a recordar la Hermandad Blanca, empiezo a recordar el templo de Luxor, empiezo a conectar con mi maestro ascendido, con mi parte ascendida. Empiezo a entrar ahí, empiezo a regenerarme, empiezo a tener la frecuencia y la llama blanca de la ascensión, empiezo a conectarme con Serapis Bey,
que ya había conectado hace unos años atrás, pero como no me había gustado la información que me había dado, lo rechacé. Pero ahora volvió porque era hora que yo recordara ciertas cosas. No solamente eso, sino que el 11/11 a las 00:33 de la mañana, yo después de terminar de escribir sobre el templo, sobre el posteo que hice, esa oración a mi templo, porque sé que es importante el templo, y esto lo voy a hablar porque es importante en nuestra biología, y empezar a recuperarla y empezar a darle la importancia que merece, porque es de alta tecnología y la biología nuestra guarda toda la información. Ya lo van a entender a medida que hable, ¿sí? Y a esa hora, luego de terminar de escribir sobre esa oración que yo le hacía a mi templo, cuando voy a cerrar los ojos, veo una gran rosa formándose y abriéndose en espiral en el universo, y aparece una señora. Esa señora me dice que es Ana, la abuela de Jesús. Yo no tenía mucha información, me había llegado un libro hace unos 4 o 5 años, pero nunca llegué a verlo, ni a escucharlo, ni nada. Hasta ahora. Cuando esa señora aparece, me dice, soy la abuela, Ana, la abuela de, como me conocieron ustedes, la abuela de Jesús, me dice, es hora ya de recordar, ¿sí? Todo. Por eso el posteo que yo le puse de la rosa. Ok, dije yo, me fui a dormir. Sabía que yo a la noche yo sigo de trabajo, o sea, a la noche cuando yo voy al astral no paro, o sea, mi alma sigue en trabajos y misiones y actividades, ¿sí? Porque eso es lo que vine a hacer. Entonces, muy pocas veces puedo descansar profundo, ya de más o menos hace 2 años es como más intenso. Entonces yo sabía que iba a estar con ella y que íbamos a tener como ciertas activaciones. Bueno, pasó. Bueno, de ahí empezaron a aparecer cada vez más sincronicidades, me apareció esto de la jerarquía de luz, de trabajar la sanación, ¿sí? Del 15, la sanación con la luna en Tauro. ¿Por qué la sanación esa con la luna en Tauro? Porque esa luna fue muy importante y fue como la antesala de hoy. Esa luna, ¿sí? Marcó como una reconexión a nuestra biología y a la conexión a Gaia, a los 4 elementales. De hecho, fue maravillosa esa sanación. Yo no sabía hasta ese momento que empecé a hacer la sanación cómo iba a ser, porque iba a estar asistida. Entonces me asistieron obviamente mi yo soy y el yo soy de cada persona que aperturó la sanación. Fue realmente encontrarme haciendo algo que ya sabía que lo tenía que hacer. Y digo, bueno, es una nueva técnica que para gabinete, para lo que es Serenity, más allá de lo que es en sí terapias, ¿no? Y ahora entendí también por qué. Entonces esa luna hicieron esas personitas que se sumaron, hicieron, y también tuvo un propósito mayor, de trabajar sus 4 cuerpos inferiores, trabajar sus chakras, corazón y los 3 inferiores en conexión a Gaia, porque es importante el raizamiento a Gaia, estar conectada al núcleo de Gaia, para que el yo soy pudiera aperturar todo el canal, ¿sí? Todo el toroide, porque fue hermoso como trabajó, además lo tuve que escribir porque voy a continuar con esa activación y esa actividad. Entonces, y con los 4 elementales, ¿no? Con los 4 elementos que también estaban los guardianes de cada elemento. Había seres del agua, seres del fuego, seres del aire, seres de la tierra, trabajando en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque es importante nosotros que empecemos a conectar a la tierra, conectar así los chakras inferiores, unificar los 4 cuerpos inferiores, ¿sí? Para que pueda, acá diciembre, sobre todo el 21 de diciembre, que tanto vengo hablando, el 21 de diciembre, pueda ya acoplarse y encenderse a través de los chakras inferiores y los 7 chakras del yo soy, acoplarse yo soy a los 4 cuerpos inferiores, ¿sí? Entre otras cosas más. Entonces esa luna fue como empezar a darle el valor y la importancia a la biología y todo lo que representa la biología en
en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra biología ahora está transfigurándose. Está pasando la estructura de carbono a silicio, como siempre les digo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos estamos convirtiendo en cristales. ¿Por qué en cristales? ¿Por qué no estamos cristalizando? Porque nuestro cristal interno, ¿sí?, posee toda la información que necesitamos y que fue registrando, ¿sí?, nuestro yo pasado, nuestro yo de otras eras, que ahora voy a hablar de eso, fue guardándose todo en cristales y después se pasó a la biología a través del ADN. Por eso voy a hablar de Lemuria y Atlántida, ¿sí?, y más atrás también. Entonces, nuestra biología porta toda la información que nosotros necesitamos en este tiempo, donde vamos a activar, ¿sí?, toda la tecnología, alta tecnología que tenemos para ser co-creadores divinos, estando alineado el yo soy en la Tierra, ¿sí? Entonces esa luna fue muy importante, fue hacer realmente una toma de conciencia de nuestra biología, de la importancia, fue como un anclaje a la biología. Y prepararnos ya, porque es una preparación y yo ya vengo, bueno, con los del grupo de encuentros venimos trabajando el toroide, venimos trabajando hace un montón y vamos a seguir trabajando para poder prepararnos y recibir ese yo soy que somos, que está en dimensiones de quinta dimensión para arriba, para empezar a activar esta biología, para empezar a activar todo lo que somos. Somos hijos solares. Somos hijos crísticos, toda la linaje crístico, toda la información crística que nosotros tenemos, la tenemos dentro, no afuera, adentro. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque yo estuve en ese tiempo, estuve en esos tiempos y también tuve una tarea con respecto a eso. La tengo, pero no te quieras escapar. Aunque me quise escapar muchas veces, no. Ahora entendí y a partir de lo que hice el fin de semana, que también voy a hablar de eso, tengo que asumir mi responsabilidad de cuál es mi pequeña partecita de todo este proyecto, de todo este plan que tenemos todos. Porque si ustedes están acá, 8 justamente, si todos están acá y están escuchando esto, es porque son parte de ese proyecto y eso. Y como siempre digo, estamos los que tenemos que estar, ¿sí? Entonces, esa luna que hicimos con algunas personitas, esa sanación, que fue más allá de sanación, fue una reconexión, me trajo algo a través ahí de Pau que estaba ahí conectada. Con Pau hace un montón que nos conocemos, esta parte del grupo que viene acompañando mucho todas las actividades de hace más de un año conmigo, todos los meses, porque hay almitas que vienen incansablemente, ¿sí?, trabajando conmigo más de un año. Y yo los honro, realmente los honro y ahora prepárense porque viene ahora sí viene todo lo que tenemos que hacer juntos. Ella, que se aperturó también a último momento a hacer la sanación, fue muy loco porque cuando empecé a hacer la sanación con ella, apareció su ser pasado lemuriano. Y yo también estaba como lemuriana. Y me decía, nos conocemos de ese tiempo, ¿no? Esto lo voy a decir, una partecita nada más ahí de Pau porque es importante. Ahí estás, mi vida. Escucha, Pau, porque vos aperturaste bastante a través de esa memoria. Entonces, ella, en su aspecto lemuriano, me decía que habíamos sido también hermanas sacerdotisas en Venus. Sí, en Venus. Por eso les digo, abran el corazón y abran la mente acá porque voy a estar hablando de cosas que quizás sea la primera vez que escuchen, ¿sí? Pero que es hora. No pasa nada si no entienden todo de una, pero si están escuchando esto es porque es necesario para empezar ustedes a recordar y activar sus propias memorias. Entonces ella me decía, amorosamente, muy alegre, me decía, sí, fuimos hermanas, trabajamos, hacíamos como ciertos rituales y preparaciones ahí en Lemuria y también en Venus. Somos hijas del Sol. Y eso a mí me marcó, porque si bien ya era algo que yo ya sabía, fue como, ¿por qué me lo dijo, no? Y me quedó resonando, después entendí por qué.
Entonces, eso fue como otra sincronicidad importante. Porque aparte de ese día empezaba en lo que es el calendario, el sincronario maya, el armónico 33. Bueno, además, bueno, también lo anterior también con la meditación 11-11 ya había recibido de la hermandad blanca, el rayo blanco, bueno, un montón de información, ¿no? Como que todas las sincronicidades marcaban a que realmente se estaba aperturando algo. Bueno, el fin de semana, esos 3 días, yo inicié un proceso también de comer muy liviano, de hacer ayunos intermitentes, porque me estaba preparando para hoy. Pero además de eso, yo tenía un viaje programado, que no lo pude hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer Vero? Porque no me sentía capaz ni con la energía para hacerlo. Había como una resistencia, ¿sí? Yo tenía que ir al territorio, ya vengo hablando de esto, que tenía una tarea, que la he recibido más o menos, creo que fue en agosto que lo recibí por primera vez, que tenía que activar, o antes, no recuerdo, y que en septiembre me bajó la información, recibí de Isis las indicaciones de lo que tenía que hacer, se fue revelando cada vez más información, bajó un código, bueno, toda la información que yo tenía que hacer de esa tarea, de ese anclaje y de esa apertura de frecuencia. Pero sin embargo una parte de mí siempre estuvo en resistencia. Resistencia, aunque me preparé entre sagrado femenino, masculino, que esto lo estuvimos trabajando también en lo que es los meses anteriores, porque en septiembre trabajamos mucho, en septiembre me preparé mucho. En octubre tenía también que, como la primera fecha fue octubre, mi nueva gestación, porque recuerden también, esto ya lo he hablado, estamos en una gestación, en mi caso aún más, hasta si sería el 1 o el 2 de julio, o sea, hasta mi próximo cumpleaños. Entonces, para mí, octubre ya inició una nueva gestación de mí, o sea, me estoy gestando a mí misma, ¿sí? Y obviamente voy entendiendo por qué. Ahora, yo tenía ese trabajo en territorio, entonces me preparé mi sagrado femenino, mi sagrado masculino, preparé el toro y demás, pero había una resistencia. No entendía por qué. Así todo dije, bueno, no voy, le dije a los guías, no voy al territorio este fin de semana, no voy a hacer la tarea, yo la tarea la tenía que hacer el domingo 17, sí, 17, este domingo que pasó, pero dije, lo voy a hacer de manera etérica, para ver también por qué estaba esa resistencia. Bueno, empezaron a pasar un montón de sincronicidades más, porque ese día que pude hacer la tarea, y ahí fue realmente un despertar para mí. Yo tenía que ir, para que entiendan, o sea, yo tenía que ir a Montermoso, al faro de Montermoso, anclar la frecuencia de la integración del femenino y masculino en el faro, de levantar el faro caído, de sanar el masculino caído a través del femenino que se levanta también, ¿sí? Esto es un poco más largo de explicar, pero ahora cuando explique Lemuria y Atlántida van a entender un poquito más. Entonces, obviamente, mi parte de sagrado femenino y sagrado masculino, distorsionado, herido a lo largo de toda la historia de Lemuria y Atlántida, estaban ahí latentes en mí. Y yo entendí que estaban aún latentes, o sea, que estaban ahí las heridas. Pero así todo tenía que hacerlo. De hecho, me sorprendí porque el momento que fui a hacer la activación de manera etérica, no la pude hacer todavía física, ahora les voy a explicar por qué el faro ahí, fue literalmente sentir que no era yo, que estaba mi ser superior haciendo todo, porque fue increíble toda la movida que se hizo de distintos territorios, distintos puntos, porque primero fui a Luxor, al templo en Egipto, ¿sí? Fui al faro de Alejandría, fui a activar ahí mi maestro ascendido, la frecuencia de la ascensión en el templo de ascensión de Luxor. En Luxor está el templo de la ascensión. De ahí tuve que conectar con ese punto. Esto es la primera vez que lo escuchan todos, salvo 2 personitas nada más que les conté todo. ¿Por qué Luxor y por qué Alejandría también, el faro de Alejandría? Porque ahí están todas, hay como información acá ya, que también dejé mi tiempo después de Atlántida ahí, y que era importante moverla, por eso me venía moviendo y aperturando el camino, la Hermandad Blanca,
para llevarla a ese faro y pulsarla desde ahí, ¿sí? Que es información que es de toda la humanidad y que empieza a despertar dentro de nosotros. Eso tiene que ver algo conmigo, con mi tarea en ese tiempo, ¿sí? Entonces, mi parte de mi tarea era llevar la información al faro de Montehermoso. ¿Por qué Montehermoso? En realidad el faro, ¿sí? Porque si ustedes ven acá, me preparé un mapita. Si ustedes ven acá, ¿sí? Es como una panza, ¿sí? Y acá está el faro de Montehermoso. ¿Por qué ese lugar? Porque es un lugar donde dejé yo en tiempos pasados todo anclado para poder pulsar, ¿sí? Ciertas frecuencias ahí en la matriz original de Argentum. Argentum, ¿sí? Y toda América está pulsando la nueva frecuencia del despertar del Cristo interno, ¿sí? Entre otras cosas más. Eso ahora lo voy a explicar para que entiendan. No sé, vamos bien, me van entendiendo. Pero bueno, si no me entienden me van preguntando. Y no fue casualidad que yo nací en Bahía Blanca. Y no es casualidad que después me vine a Río Negro. O sea, todo este territorio, ¿sí? Para mí, y por eso soy asistida por Isi y también por María Magdalena y por Sarag y bueno, otras maestras, más también otras frecuencias crísticas, porque acá hay una matriz y acá también muy cerquita de Monte también está lo que es Sierra La Ventana. Sierra La Ventana es un vórtice síntesis de lo que es toda la cordillera, toda la columna, toda la Kundalini, toda la energía que se mueve ahí también está conectada a Sierra La Ventana. Entonces es como un punto síntesis Sierra La Ventana, ¿sí? Entonces hay un punto ahí del faro, que el faro ese es el más alto si no me equivoco, de América, después lo voy a publicar bien eso, o de Argentina, y el segundo más alto de América, creo que es así. Fue construido también por franceses, los mismos que construyeron la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, para el que no sabe, en ese lugar hay un portal que está conectado con Isis. Isis, para el que no sabe, es fractal de madre cósmica, entonces ella representa toda la energía matriz original. ¿Sí? Yo en tiempos de Egipto, de Kemet, inclusive antes ya en la Atlántida y antes en Lemuria, yo ya estuve trabajando con ella, por eso tengo un contacto con ella, muy presente, de poder anclar los códigos originales de la matriz original. Por eso también todas las actividades que yo estuve haciendo durante el año, que fue conectar con todo lo que es Puerto Madryn, ¿sí? Todo lo que fue Puerto Madryn, las ballenas y todo el territorio de Antártida, porque ahí también están los códigos originales que yo tenía que llevar ahí, ¿sí? Bueno. Entonces, ese día integré el sagrado femenino, masculino, hice un anclaje muy profundo, entre otras cosas más, ya lo voy contando eso también en otros posteos, para irme por las ramas porque es mucho lo que tengo que hablar hoy, para pulsar la luz, porque también tuve que entregar un cristal en ese lugar, la luz del conocimiento, la luz integrada de Lemuria y Atlántida en ese faro. Ese faro que fue muy hermoso ver cómo pulsaba esa luz, yo lo publiqué ahí, o sea, como lo podía ver yo, ¿no? Pulsando esa luz azul. ¿Para qué? Para volver a conectar las almas que pactamos, que nos prometimos, podríamos decir, no nos pactamos, nos prometimos recordar juntas. Entonces, mi tarea es que esa luz pulse a través de las frecuencias de que me dejaron Isis, que me dejó Serapis Bey, que me dejaron otros tantos maestros, ¿sí? Que pulsara ahí en ese territorio para que las almas, los corazones crísticos, los corazones cristales que cada uno tiene en distintas partes del mundo pudiera despertar en este tiempo. ¿Sí? Y lo cuento como Vero, 3D, pasando a cuarta a quinta D, ¿sí? Porque me toca hablar de esto y me toca ayudar en cierta manera a través de simples palabras, de que ustedes también recuerden
que son hijos crísticos, que vinieron con un plan a la Tierra, que no están acá, aunque no sepan para qué están, no están acá porque sí, sino que vienen con un proyecto. Y ese proyecto se empieza a activar a partir de ahora. Porque si bien muchos ya vienen despertando y ya muchos están en labor, otros van a empezar a despertar y a reconectar sus memorias a partir de ahora. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Qué maravilla. Sí. Igual yo espero poderlo dar lo más ordenado posible. Bien. Ahora voy a hablar de lo que fueron los tiempos de Lemuria y Atlántida. Bueno, primero creo que tendría que hablar un poquito de más atrás. O sea, en mi caso particularmente, yo vengo fuera de este universo. Hay muchos universos, ¿sí? Este universo está ahora en administración de Nevadón. Son títulos, ya eso es otro tema, ¿no? Yo voy a hablar más o menos, después cada uno, si le queda como una duda o algo, me pregunta o investiga, porque también la función de cada uno es empezar a investigar, ¿sí? Lo que le resuena, lo que no, lo deja, como siempre digo. Pero entender que voy a estar hablando de algunos nombres que quizás sea la primera que conocen, yo voy a estar aclarando, pero después por ahí cada uno puede profundizar más, os le digo qué fuente pueden como buscar. A despertar las chispas. Ay, yo me desperté antes y me tocó esto. Me tocó despertar a otros. Es así, porque fue mi promesa también, ¿no? Dije, ok, yo me desperto antes y yo voy a despertarlos a ustedes. Bueno, entonces yo vengo de otros universos, no importa qué universo, de qué mundos, no importa eso. Creo que ahí si no entraría mucho juego del ego y demás, y no me voy a meter en eso. Pero sí fui muy curiosa siempre y me salí de esos mundos y empecé como a estudiar, a experimentar y demás, hasta que llegué a este universo. En este universo, obviamente, seguí experimentando, fui a unas universidades estelares, después a otro, a distintos sistemas estelares, Sirio, Pléyades, Saturno, bueno, pasé por varios, ¿sí? Esto quizás algunos la primera vez que escuchan. En vivo para cuaderno y lápiz, ¿sí? Y para escucharlo varias veces. Hasta que como que tuve la oportunidad de ser parte del proyecto en que estamos ahora, ¿sí? El proyecto Adán Carmón, proyecto Humano Luz. Entonces me preparé para esto. Fui convocada, como muchos de ustedes, obviamente, si no, no estarían acá, para hacer todo ese proceso. Mi primera venida hasta donde yo recuerdo en este tiempo, sé que hay mucho más por recordar, fue en Hiperbórea. ¿Sí? Hiperbórea, vamos a poner en orden. Primero en la Tierra, ¿sí? Estuvo todo el planeta todo en formación, obviamente, hubo como también biologías más reptilianas y insectoides, digamos, ahí vienen lo que son los dinosaurios, humanos dinosaurios, podríamos decir, no sé bien cómo se dice. Después siguió evolucionando y empezaron a entrar estas razas principales, que yo después lo voy a publicar mejor explicado. A mí no me corresponde esa parte, como yo les digo, la técnica teórica, sino decirlo así, como yo lo recuerdo. Estuve en Hiperbórea, pero como esta parte de la formación del toroide, ¿sí? Del campo toroidal que permitía que el espíritu estuviera conectado a la Tierra, o sea, cielo y tierra pudieran estar conectados, que es el toroide también que tenemos nosotros, ¿sí? Yo me traje imágenes también para que ustedes tengan idea, pues si la primera vez, ¿sí? Que ya el toroide igual estuve hablando lo que es en octubre, ¿sí? Este es el campo toroidal. Esa geometría permite que todo se entrelace, que todo esté ordenado, que todo se interconecte, ¿sí? Entonces, esa fue la primera parte. Después, Hiperbórea fue terminar de anclar bien eso y de formar bien eso, y empezó a dar ya todas las bases, ¿sí? Eran muy etéricos, todo lo que es Hiperbórea.
de hecho yo me acuerdo siendo muy etérica, para que ya estuviera todo listo para la entrada de Lemuria y posteriormente a Atlántida, ¿sí? Cada una tuvo una participación porque eran como, como las primeras razas, podríamos decir, hasta la que estamos hoy, ¿sí? Entonces, Polar tenía que ver con esto del toroide, yo acá lo tengo más o menos para no irme por las ramas. Hiperbórea tenía como función entonces estabilizar esa energía toroidal, ¿sí? ¿Por qué el toroide? Pues ya les digo, se puede conectar así lo que es la conexión a la divinidad con la materia, o sea, los campos divinos con la máxima densidad, ¿sí? Que eso era la primera etapa. Después Lemuria, ¿sí? Lemuria, para que se den una idea, hace 600.000 años existió. Para acá, ¿sí? Bueno, ahí yo, lo que es Lemuria, antes de Lemuria, entré lo que se llama Mu, y yo me recuerdo ahí entrando como una esfera de luz o de fuego a las aguas de Mu. En ese tiempo, cuando entro a las aguas de Mu, yo era consciente que traía ciertos componentes químicos, ¿sí? A esas aguas, y en ese momento recuerdo escuchar la conciencia de Mu diciéndome que ya me convertía en guardiana del agua. Por eso trabajo con las aguas. De ese momento ya tomé el compromiso de trabajar en el agua. ¿Por qué? Porque yo ya en otros sistemas estelares me había preparado para trabajar con las aguas. De hecho, mis dos elementos, los mejores elementos, como los manejo, son el agua y el fuego, porque esos generan la alquimia, el sagrado femenino y el sagrado masculino. A través de eso genero la alquimia. Entonces me preparé mucho en otros sistemas para poder trabajar con el agua y sobre todo con el agua y el fuego. Con esos dos elementos. Me cuesta mucho trabajar con el aire, por eso siempre en Kemet recuerdo que tenía un halcón con el que yo me comunicaba telepáticamente para poder aprender sobre el aire, porque me costaba un montón y la tierra también. De hecho, una curiosidad también, que en mi carta natal de esta encarnación tengo 50% agua y 50% fuego. O sea, hasta en eso tan sincrónico, ¿no? Como muy claro todo lo que traemos nosotros acá en esta encarnación para trabajar. Pero cuando entro a Mu, a esa primera, ¿no? Civilización que después le dio, que fue originando así, por decirlo de alguna manera, Lemuria, entré directamente al agua. De hecho, por eso tengo tanto contacto con las aguas y después con todas las conciencias crísticas de como las ballenas, los cetáceos. O sea, mi trabajo siempre es con el agua porque parte de mi función es con eso. Entonces, por eso soy guardiana del agua, como muchos seguramente de ustedes. Porque esto que yo estoy diciendo no es que solamente Vero, muchos de ustedes también tienen es como son guardianes acá, o que lo van a ir recordando con el tiempo, o son guardianes de ciertos tiempos, ¿sí? Que no es lo importante, simplemente lo explico para que vayan entendiendo por qué ciertos trabajos que realizo y que voy a realizar, ¿sí? Entonces, después en Lemuria sí, entré en Lemuria, ya en cuerpo humano, porque esto, imagínense, en 600.000 años, o sea, si bien estuve encarnada mucho tiempo en el mismo cuerpo, también fui cambiando dependiendo de las funciones y lo que tenía que yo dejar como anclado o lo que tenía que recibir por experiencia dentro de información, ¿no? Que tenía que ir registrando. Entonces en Lemuria sí, en Lemuria ya entré a trabajar como sacerdotisa, sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa, que lo que más yo lo que más recuerdo es el anclaje, o sea, mi tarea era siempre mantener la frecuencia, el anclaje de la frecuencia crística en ese tiempo, o sea, era como mantener a través inclusive del cuerpo toda esa frecuencia, ¿no? Que la hacía con un complemento, éramos muchas haciendo ese trabajo, teníamos muy claro lo que hacíamos, teníamos muy claro, era también mucho amor. Lemuria era amor, estaba todo conectado, o sea, no había separación. En Lemuria no había separación. Lemuria estábamos uno, todavía éramos uno, a donde vamos ahora, ¿no?
Para que se den una idea, nosotros hicimos el camino al revés, o sea, bajamos de las dimensiones más elevadas, ¿sí? Y nos fuimos desacoplando de nosotros mismos hasta llegar acá y perder totalmente la conexión a nuestro yo soy, a nuestro ser superior, a nuestra divinidad, porque nos fuimos desacoplando. Después pasaron otras cosas más que las voy a ir explicando ahora, ¿no? Entonces nos fuimos desacoplando y fuimos bajando a la máxima densidad de la materia. No hablo densidad como algo malo, hablo como una frecuencia que es divina también, que es perfecta también, pero que está en la máxima densidad, o sea, es materia. Para poder experimentar acá y para experimentar cómo es la reconexión desde la conciencia, ¿sí? Desde el conectarnos, o sea, era desconectarnos y ver cómo nosotros mismos podíamos volver a conectarnos, para que sea una idea. O sea, hicimos ese proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la divinidad quiere experimentar la máxima densidad, o sea, que nosotros, el proyecto es que nosotros podamos crear dentro de la materia, ¿sí? Dentro de la máxima densidad podamos crear. Entonces era necesario hacer todo ese pasaje de desconexión a nuestra divinidad para volver a conectarnos por nosotros mismos, pero estando en la materia. Por eso la biología es tan importante. Pero Lemuria todavía estaba en conexión, o sea, los primeros tiempos de Lemuria estaba todo conectado. De hecho teníamos el hemisferio conectado, o sea, era uno el hemisferio, éramos andróginos, teníamos un cuerpo femenino, otros masculinos, pero teníamos las dos energías conectadas, el sagrado femenino y el sagrado masculino. Estaba en unidad, estábamos en unidad, no había separación. ¿Qué pasa? Después, a medida que fue avanzando todo, decidimos, en cierta manera, ¿no? Porque era parte del proyecto, desconectar. O sea, Lemuria lo que tenía que hacer era activar dentro acá lo tengo anotado porque se me va a olvidar. La primera fase era activar la llama trina, la llama rosa, ¿sí? El amor, el sintiente. Era la que tenía que anclar la energía del espíritu en un cuerpo físico, ¿sí? En el planeta Tierra. Esa era la tarea de Lemuria, o sea, anclar el espíritu en un cuerpo físico que estaba en la Tierra, ¿sí? Y también ahí empezó el anclaje del alma también. Entonces eran por etapas, teníamos que anclar todo eso en lo que era la Tierra y en el cuerpo físico, en un cuerpo físico. Pero Lemuria era hermoso, Lemuria sí, no sé cómo explicarla, es como muy, muy bonito, era muy... de hecho, Lemuria está, si lo tenemos que poner en un lugar, si lo tenemos que, bueno, donde estaba toda en esta parte, en el Pacífico, ¿sí? Mu estaba más en esta parte, por eso estaba más como Antártida. Yo por ahí voy a buscar cerca del sur códigos, voy justamente porque voy a Mu, voy a Antártida. Antártida guarda, está toda la información de Mu, para mí, está toda la información de Mu. Y está también un disco solar, que también son tecnologías que se dejaron en el pasado con información. El disco solar original ION, ¿no? Que eso también lo voy a ir hablando más adelante. Entonces, yo cuando voy a ese territorio, voy a buscar la información de la matriz original, voy a buscar el origen de la información que está ahí, está guardada ahí. Por eso la Antártida también está derritiéndose. ¿Por qué? Porque está emergiendo la información. La información está empezando a ir por todos los mares, a moverse para que nosotros podamos recuperar esa información, activarla dentro de nosotros mismos, ¿sí? A través de esas aguas, justamente. Entonces, estaba en este territorio. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, los mayas, todo lo que es la isla de Pascua, ¿sí? Está muy conectada a Lemuria. De hecho, muchos de los que sobrevivieron en el tiempo después del hundimiento de Lemuria pasaron a esos lugares, ¿sí? Imagínense que la Tierra era muy distinta a como es hoy. No es como está hoy, ¿sí? Los polos estaban en otro lugar, bueno, un montón de cosas cambiaron en la Tierra. Se fue, bueno, como todo, va cambiando y transformándose, ¿sí? Entonces, en ese tiempo yo por lo menos recuerdo eso. Yo después le voy a explicar la parte técnica, ¿sí? Pero lo voy a estar contando desde mi lugar. Bueno, eso como tarea mía, Lemuria, ¿sí? ¿Vamos bien? O sea, cada civilización tuvo su parte y estaba todo en orden de un proyecto.
en un proyecto que era generar esta conexión, este humano que pudiera traer la divinidad a la Tierra, ¿sí? Para que puedan entender como en general, ¿sí? Después estuvo Atlántida. Bueno, Atlántida a mí me encantó, la amo hasta el día de hoy. Lemuria también, Lemuria, pero Lemuria era todo amor, y es como totalmente distinto, ¿no? Eran como dos, no sé, para mí totalmente distintas y con cada uno con su magia, con su no sé, eran distintas los lugares. Lemuria era mucha vegetación, mucha montaña, lagos. Fue hermoso para mí porque ahí conectaba también desde un lugar muy puro. Mi tarea era muy pura, era, bueno, el conectar yo lo conté, ahí después también la parte de complementos, ¿no? Y la tarea que teníamos que era muy hermosa, anclaje de esto y de mantener la frecuencia coral. Primero arcoíris, ahí después ya en Atlántida coral, pero era muy bonito y todo lo que hacíamos ahí, los rituales, bueno, todo. Pero Atlántida para mí es como más sirio, sí, el sistema estelar Sirio, o sea, me recordaba mucho a Sirio, que también es un sistema que yo amo. Sirio es donde está la estrella, esa que más brilla, ahí en diagonal podríamos decir de las tres Marías, del cinturón de Orión. Y Sirio para mí también representó siempre muy la conexión, ¿no? Que más amé, que más añoro a veces, porque también añoro esos lugares, por la conexión que tenía con los cristales, por la conexión que tenía con el agua, por la conexión que tenía con la geometría sagrada, ¿no? Algo que yo hoy manejo también de manera muy natural por esas memorias que tengo. Y Atlántida para mí los primeros tiempos era todo tecnológico, era todo conocimiento, era todo, bueno, para un alma curiosa era wow, ¿no? Era experiencia tras experiencia que me nutría, que estar acompañada también por seres extraterrestres, porque en ese tiempo había seres extraterrestres que venían encarnados directamente, así como en Lemuria fueron más los pleyadianos, ¿sí? Los que vinieron, porque entendamos que para anclar eso teníamos que empezar a traer ADN original, claro, esto lo voy a explicar más adelante también. Entonces, ese ADN original que venía de razas élficas, venía del Ira, que después del Ira, por la guerra de Orión, las guerras que hubo en la galaxia, porque hubo guerra en la galaxia, pasaron a Pléyades y de Pléyades obviamente vinieron a Lemuria a traer esa parte que dio origen a nuestro ADN. Todo esto lo explico porque estas razas tuvieron mucho que ver con nuestro ADN, está en nuestro ADN. Entonces, trajeron esa información que dio formato, podríamos decir, junto con la parte Atlántida, de Sirio y demás, dieron origen a nuestro ADN. Entonces están en nuestro ADN. Nosotros somos un crisol de razas estelares en nuestro ADN, ¿sí? Porque el ADN nuestro permite la evolución del universo. Fíjense, o sea, lo importante que es todo esto. Entonces, bueno, volviendo a Atlántida, que cuando Lemuria decide separarse, ¿sí? En sus dos hemisferios, empieza lo que es la formación de Atlántida. Ahí donde viene Sirio, porque Sirio es la luz del conocimiento, representa la luz del conocimiento. Entonces Sirio, con todo con otros, no solamente Sirio, también había de otros lugares, como Arturus y bueno, de otros lugares más, Andrómeda, ¿sí? Venían a trabajar el conocimiento, venían a trabajar la parte más del cuerpo mental, ¿sí? Entonces, era todo a través del conocimiento, era más mental, o sea, Lemuria era más del sintiente, todo amor, todo, ¿no? Todo en unidad, y ya cuando se empieza a separar esas dos partes, empieza a aparecer lo que es el cuerpo mental, la parte del conocimiento. Entonces era todo muy tecnológico, se usaban muchos cristales, se usaba geometría, ¿sí? En lo que es Atlántida, era muy avanzada Atlántida. Imagínense que era la luz del conocimiento, ¿sí? Entonces era muy avanzada. Y ya como empezaban a medida a separarse cada vez más de la unidad,
obviamente siempre buscaban la forma de poder conectarse de nuevo con su divinidad. Entonces usaban justamente esto de los cristales, de la geometría, en las meditaciones profundas. El conocimiento se basaba en eso, de cómo mantener esa conexión a la divinidad a través de eso, ¿sí? Bueno, después pasan otras cosas en el medio, ¿sí? Y empieza lo que... Atlántida tenía que ver con la fase segunda de la llama trina, que era la llama azul, la llama de la voluntad, que bueno, también representa el masculino, ¿no? La voluntad, la fuerza, el conocimiento, ¿sí? El anclaje del alma para desarrollar la parte mental. Entonces, podríamos decir que Polar y Hiperbórea trabajan más el anclaje planetario y Lemuria y Atlántida el anclaje humano, ¿sí? Y además Atlántida fue fundada por 13 familias. Estas 13 familias también después tuvieron que ver con lo que son en los tiempos de Jesús y María Magdalena, ¿sí? Continuaron en ese anclaje de la plantilla 12 más 1, que era continuar ese linaje, ¿no? Esa formación de la plantilla 12 más 1 que está también en el ADN. Bueno, esto sí lo voy a decir así como para no perderme mucho y que tengan un poquito más de información, ¿sí? Entonces, la misión ahí era fusionar la luz del conocimiento con la energía espiritual que se había ya trabajado en Lemuria. Entonces era fusionar las dos. Ahí ya a la par empieza el proyecto, digamos, del humano actual, ¿sí? Que era fusionar todo eso. Bueno, ahí también empezó a haber el cambio de plan, que ahí donde empieza a haber como ciertas caídas de conciencia. Entonces empieza el plan Mica, ¿sí? Mica, el arcángel Miguel, ¿sí? Empieza a crear una raza, Cadistu, ¿sí? Que eso también lo voy a hablar después porque no me corresponde a mí, lo voy a escribir tal cual. Pero era justamente fusionar la energía espiritual y mental con Lemuria, Atlántida y otros ADN, y así formar lo que es el humano que da ahora, que estamos empezando a emerger ahora, ¿sí? Que ya empezó, pero que ahora le damos como el inicio, ¿sí? Y ahí se fusionan, al fusionarse las tres, la llama trina. La llama trina, para el que no conoce, es la que yo siempre vengo hablando también. Esperen que lo busco acá. Todas las imágenes de Jesús la tiene. El Sagrado Corazón, la llama trina, ¿sí? Entonces están funcionadas. ¿Por qué trinito? Porque nosotros somos trinitos, estamos en un universo trinito, madre, padre y hijo. Entonces fusionamos la energía de madre, el sagrado femenino, el sagrado masculino, padre, y nosotros el hijo, trinito, ¿sí? El neutrino. Entonces, ¿por qué? Porque esta estructura trinita, de la llama trina, es la base de creación de todo el universo, ¿sí? De este universo, porque después hay otros universos. Entonces, la fusión de esto nos da el hijo neutrino, que somos nosotros. Entonces, conectamos el amor, la vida, la fuerza, la voluntad, en sabiduría y conocimiento, ¿sí? Que somos nosotros. El hijo que se elige, que se recuerda. Por eso es tan importante fusionar nuestro sagrado femenino masculino dentro de nosotros. Nuestra llama, ¿sí? Nuestras llamas gemelas tienen que fusionarse. Después, ahora que yo hablé de la llama gemela, después más adelante voy a estar hablando de la llama gemela. Lo único que puedo decir de eso ahora, porque siempre es algo que me preguntan mucho, es que este año, por ser 8, por tener la Vésica Piscis, 8, la Vésica de Piscis, ¿sí? Es un 8, integrando femenino y masculino, ¿sí? Da, para los que todavía no se han reconocido como llamas gemelas, ha comenzado ese reencuentro. ¿Por qué? Porque es necesario ahora. Se empiezan a reconectar y reconocer, al menos reconocer. Muchos ya se han reconocido, estén juntos, estén separados, eso todavía está en proceso, pero lo único que voy a decir es que es ahora, por eso muchos están teniendo ese encuentro álmico, que es encontrarse con la parte complemento de uno, ¿sí? En su estado de separación principal, porque después se siguieron separando, eso lo voy a hablar más adelante,
Pero antes que me pregunten, que se me va a preguntar alguno, porque siempre me preguntan, lo voy a estar hablando más adelante. Por ahora entender que los encuentros se están dando ahora, se están reconociendo ahora, porque obviamente esto más adelante tiene un propósito, ¿sí? Nada más que eso. Ahora, tiene que ver con esta llamatrina también, ¿sí? Entonces, volviendo a la llamatrina. La fusión de Lemur y Atlántida deriva del resultado de la quinta raza raíz, que somos nosotros, ¿sí? Entonces, el conjunto de toda la información que está ahí dio nacimiento a esta quinta raza que somos nosotros, ¿sí? Al mismo tiempo, Enki, que era un genetista, ¿sí?, de ese tiempo, fue fusionando la raza humana, ¿sí?, con otros, obviamente con los ADN, y haciendo como ciertas modificaciones genéticas, eso también lo voy a hablar, para formar hace 75.000 años más o menos lo que es el Homo Adán Kadmon, ¿sí? Después en el medio pasó la caída de Atlántida, como se la conoce, el hundimiento, el diluvio universal, que ¿por qué se dio esa caída? Esa caída, si estábamos tan bien, ¿qué pasó en el medio? Que íbamos tan bien con la tecnología y demás. Bueno, ¿qué pasó? Entramos en noche galáctica, es decir, que nos dejó de dar la luz del sol central de la galaxia y empezamos a perder cada vez más la conexión a nuestra divinidad, hasta desconectarnos totalmente. Pero para esto antes se dejó todo preparado para que no se corrompiera el ADN, ¿sí? Intentaron otras razas que no estaban de acuerdo, y ahí está también la caída de Lucifer, ¿no? Cambios de administración que hubo en ese tiempo, pero así todo se mantuvo con los guardianes, ¿sí? Ahí entran los guardianes de la Hermandad de la Rosa, las sacerdotisas y sacerdotes de Isis, de Hathor, que seguimos custodiando la información sagrada, la información original en cristales en su momento y después lo pasamos a nuestros cristales internos. Ahí aparecen después todo lo que conocen en la historia y que les va a resonar es las sacerdotisas, de Isis, de Hathor, de los druidas, los vikingos, todos los tiempos también de Egipto, de Kemet, todos los tiempos de Camelot, Avalon, todos los Rosacruces, los Templarios, bueno, todos ellos, todo eso que seguramente muchos de ustedes, yo he estado en muchas de esas vidas, porque siempre que vine a cuidar esa información. La gran mayoría de mis vidas y mis encarnaciones, las que recuerdo, fueron para custodiar esa información de esos registros, esa información, ¿sí? Esa información original, la original, el linaje crístico. ¿Por qué? Porque yo había pasado por eso y había copiado la plantilla, como muchos, como lo que están acá, la gran mayoría que está acá, ¿sí? Todos, si ustedes están acá, la gran mayoría que están encarnados, ¿sí? Con ese linaje que fue de Mica, de la plantilla Mica, del Arcángel Miguel, ¿sí? Somos familia, de él, de ahí viene Jesús, María Magdalena, bueno, ¿sí? Toda la familia crística, por eso nosotros somos crísticos, ¿sí? Por eso se habla tanto de la raza crística, es justamente porque tenemos esa matriz, ¿sí? Es como una plantilla. Pasamos por esa plantilla y venimos con, podríamos decir, esa plantilla acá a experimentar. Entonces, todos en ese tiempo, bueno, yo por lo menos hablo por mí, vine en la mayoría de las encarnaciones a custodiar esa información, a resguardar esa información y a que se mantuviera hasta el día de hoy esa información. Como muchos perdimos la vida, muchas la pasamos mal y por eso hay tantas heridas, porque también en Lemuria y Atlántida cuando se hundieron también hemos pasado por muchas cosas de eso. Muchos tienen esas memorias y tienen miedo a mostrarse y tienen miedo a decir lo que sienten, a hablar de lo que van recordando, porque tienen esas heridas profundas de esas persecuciones que hubo, de todos esos guardianes que no cayeron, porque no cayeron esos guardianes, o sea, muchos guardianes que cayeron, pero los que se mantienen hoy y que siguen latiendo en su corazón esa semilla crística, esa semilla luz para este tiempo, vinieron una y otra vez y obviamente tuvieron que pasar por muchas cosas para guardianar esa información que hoy está dentro de nosotros en nuestro ADN. Entonces, Atlántida, sí, hubo como ahí cambios de administración.
Ahí está la caída de Lucifer, que era como un administrador también en ese tiempo. No estaba de acuerdo con el proyecto de que el universo evolucionara a través de esta raza, entre otras cosas más. Y comienzan así como un boicot. Ahí comienza, hola Iris, ¿cómo estás, mi amor? Empieza el boicot, ¿no? Empieza a haber como ciertos ahí caos administrativos, cambia la administración obviamente, para mantener todavía este código, bueno, toda la información de este humano y este proyecto de Humano Luz. Entonces ahí empieza, ya le digo, o sea que justo está la noche galáctica, giran el eje de la Tierra, ¿sí? No recuerdo, 36 grados más o menos, no recuerdo eso. Entonces el toroide que se había formado, que habían terminado, o sea, que habían trabajado en polar y hiperbórea, pierde fuerza. ¿Qué pasa? El toroide cuando pierde fuerza, pierde campo de protección y empieza a perder la conexión a su divinidad. Entonces, nosotros, tanto como la Tierra, empezó a perder esa conexión con la Tierra, más que encima estábamos en noche galáctica, era perder totalmente conexión a nuestra conciencia, a nuestra divinidad. Que todo lo que pasó, todo el tiempo de que vino después de la caída de Atlántida, fue caer cada vez más en conciencia. De hecho, por eso después todo lo que pasó, ¿no? Y la caída de Atlántida y el hundimiento de Atlántida se hizo porque si no, literalmente iba a destruirse el planeta Tierra, porque se había generado una guerra campal, podríamos decir, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle. Pero muchas de esas memorias son memorias que también tenemos en nuestro interior y que duelen hasta el día de hoy, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Los guardianes, y ahí también en la Atlántida, por ejemplo, antes del hundimiento, muchos, porque fue por etapa el hundimiento también en la Atlántida, los que estábamos todavía, que no habíamos caído, un grupo, y ahí yo recuerdo a Isis y recuerdo Tot así como hoy lo recuerdo, como si lo hubiera vivido de nuevo ahora, diciéndome ya era hora. Estaba Serapis Bey también, que después él fundó lo que es el templo de Luxor y la hermandad, o sea, lo que es el templo de Ascensión para continuar el proyecto, porque la idea era que se continuara en el tiempo, que no se perdiera. Pero ya cuando se continuó como escuelas secretas, o sea, se mantuvo siempre bajo perfil, porque imagínense en tanta caída y tanto de otro, ¿no? De las otras, podríamos decir, razas, ¿no? Que querían lo contrario, no era que eran malos, sino bueno, era parte de todo. Yo creo que todo es perfecto y tenía que ser así, creo que hasta colaboró en el proceso de hoy de despertar. No justifico nada, pero digo, bueno, si es todo parte de la divinidad, todo es por algo, aunque haya pesado muchas de las almas, porque yo me acuerdo de ese momento de sentir dolor, de sentir un terrible dolor, y miraba y sí, miraba todo diciendo, no me quiero ir de acá, no me quería ir de Atlántida, y saber que tenía que irme y sentir el desarraigo que implicaba dejar una tierra que tanto había amado y que tanto me había dado, hasta que bueno, nos subimos a una barca y nos embarcamos a lo que es Egipto hoy, ¿no? En Kemet, entrar por el río Nilo, bueno, desembarcar ahí, obviamente desembarcamos también en distintas partes de lo que es Egipto. De ahí, bueno, se trabajó Serapis Bey con el templo de ascensión, mantener la llama de la ascensión, bueno, y otras cosas más, generar, ahí ya empezó todo el tiempo de Kemet, de Egipto, ¿no? Para poder continuar las escuelas iniciáticas, no perder esa conexión con la divinidad, no perder a través de distintas formas, siempre se fue buscando el mantener la conexión a la divinidad, que no se perdiera, ¿sí? Muchos obviamente se perdían, no recordaban, entonces eso nos ayudaba a ir recordando, pero era solamente para algunos que no habían perdido la conciencia todavía. Bueno, esperen que si no me faltó nada de decir esto de... Yo después eso de las razas y lo técnico lo voy a explicar mejor. Lo importante es que entendamos que todo eso le dio origen a lo que somos hoy acá, ¿sí? Como esta raza solar que somos. Después continuó obviamente todo esto
como se cayó tanto el nivel de conciencia y demás, ahí donde ya cuando no se podía más, cuando ya está todo otra vez en debacle, podríamos decir, ahí donde viene obviamente el gran maestro Jesús, Sananda, como me gusta llamarlo a mí, María Magdalena, para poder obviamente ya hacer ese pasaje. Acá voy a comentar algo que es importante, porque la tarea de ellos fue importante, muy importante para hoy, para nosotros, ¿sí? Porque ellos hicieron el gran trabajo junto con las 12 familias, los 12 apóstoles, los 12 complementos, porque solamente se habla del masculino, pero del femenino no se habla. Ellos eran 12 apóstoles con sus 12 complementos, María Magdalena y Jesús, obviamente 12 más 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le hablé de esto? 12 más 1, que eran las 12 conciencias, ¿sí? Entonces ellos hicieron un gran trabajo de fusionar en su sagrado femenino y su sagrado masculino. Ellos tuvieron que hacer primero todo su trabajo de integrar su llama propia, activar sus chakras inferiores y también la de yo superior, cada uno de ellos, y después fusionarse ellos dos, junto con la energía de los 12 y los 12, las 12 y los 12, ¿sí? Toda esa energía, todo ese banco de información lo fusionaron en lo que es la semilla luz, ¿sí? Que entregó Sananda, por eso su tarea fue tan importante. Esto para muchos es la primera vez que lo van a escuchar y pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo. Esto es lo que me resuena en el corazón. No es solamente lo que yo sienta en mi corazón, sino también que me ha llegado la confirmación. Entonces lo puedo hablar hoy porque lo siento que es así, o sea, mi corazón emana eso, ¿sí? Resuena con esa información. Y ellos lo que hicieron es fusionar toda esa energía en una semilla luz, que dio origen a lo que es Arat, la hija, ¿sí?, de Jesús y María Magdalena, que es la guardiana del Santo Grial, ¿sí? El Santo Grial. Esa guardiana, esa hija de ellos dos, Arat, esa gran conciencia, era la que portaba toda la información crística, toda la información original, todo el banco de información de la sangre crística. Y restablecer de esa manera, ¿sí?, todo el ADN, borrando también de esta manera todo el karma que se había generado y todas las distorsiones que se había generado. Pero para eso fue muy importante. De hecho, por eso después continúa su camino. Bueno, estaban muy con los diseños también, ¿no? De ahí yo también recuerdo, ¿no? Tengo recuerdos de acompañarla hasta donde pude a ellos, tanto a Madre María como a María Magdalena. Recuerdo ese tiempo también, era Esenia también, que nos habíamos preparado mucho, por eso Ana cuando apareció no me llamaba la atención, ya me dije, oh, wow, ¿no? Cuando apareció Ana, la mamá de Jesús estos días, porque me llevó a ir recordando un poco de eso, más todavía en profundidad, y confirmar que había estado en ese tiempo. Entonces, esa energía, esa conciencia que ella portaba, ¿sí? Obviamente pasó por toda Europa, ¿sí? Avalon, bueno, un montón de lugares más, hasta llegar a ¿dónde? A América. La conciencia crística, ¿sí?, renace desde América, desde el Argentum, ¿sí? Porque es importante, no, porque es el lugar donde está como la energía más pura, o sea, que no, si bien fue conquistada y demás, mantiene, no fue como contaminada, podríamos decir, de tanta guerra y batalla y tanto karma. Y hará toda la información acá a Argentina. A Argentina, a lo que es también Córdoba, ¿sí?, en los puntos de Córdoba, entre otros lugares más, en América en general, ¿sí? Porque es de acá donde empiezan a despertar más la conciencia crística y la pulsa al mundo. Por eso nuestra tarea es pulsar de ese corazón. La información que tenemos nosotros, tenemos la tarea de reconectar con nuestro maestro interior, con nuestro maestro ascendido, empezar a encender nuestra llama trina, empezar a restaurar
nuestra biología, a restaurar nuestro toroide, a reconectar nuestras glándulas, nuestros centros energéticos, a hacer el anclaje perfecto a la tierra, a la madre tierra y al cielo, porque somos, podríamos decir, como jabalinas. Vinimos a traer el cielo a la tierra. Venimos a plasmar, ¿sí?, la nueva energía, la nueva humanidad, que puede hacer inclusive arquitectos de universos más adelante, ¿sí? Fíjense, o sea, acá no nos acordamos nada porque hemos perdido totalmente la conexión a nuestra divinidad y hoy nos toca recuperarla. ¿Desde a dónde? Conectar la divinidad desde nuestra propia biología. De nada sirve que yo recuerde que fui, no sé, princesa de Sirio, por ejemplo, o que fui guerrera de Pléyade. Bueno, es medio difícil que sea de Pléyade. Bueno, sí, porque Taigueta tiene guerreros. De nada sirve si yo no me recuerdo acá. ¿Qué vine a hacer acá? Yo estoy anclando acá, ¿sí?, la divinidad en la tierra. Estoy siendo puente sagrado entre el cielo, entre la divinidad en la tierra, en el mundo de la materia, para poder crear nuevas realidades de la tierra. Estamos en un proyecto que es de ascensión y evolución, no solamente para nosotros, sino para el universo. Para el universo. Ese es nuestro proyecto. Esa es nuestra tarea. Justamente el 21 de diciembre vamos a poder tener la posibilidad, ¿sí?, de reconectarnos a nuestro yo soy desde esta biología. Por eso es tan importante que empecemos a hacer trabajos profundos en nosotros mismos, de recordarnos, de asumirnos, de empezar a conectar con la luz que tenemos adentro, dejar de distraernos y saber que vinimos con un proyecto, un propósito que es mayor. Y que cada uno sabe en su interior de lo que vino, porque tiene toda la información. Cuando guardamos toda la información en las distintas civilizaciones, y hago porque ustedes, si están acá, fueron guardianes también, fuimos guardando información en los cristales en los primeros tiempos, tanto en cristales de Lemuria como también de Atlántida. Pero después toda esa información se pasó justamente a través de también el labor de Jesús y María Magdalena, se pasó toda esa información al ADN. Ellos hicieron ese trabajo de ya pasar toda esa información original, prístina, pura, a nuestro ADN. Que nos toca encender, nos toca volver a encender nuestro ADN, volver a activar nuestra llama trina, volver a activar toda esta perfecta y alta tecnología que tenemos. Hoy les cuento todo esto porque hoy arranca ese nuevo ciclo. Acuario representa las aguas cósmicas que vierte la madre cósmica a la tierra, los nuevos códigos, las matrices divinas. Representa el femenino al servicio divino, sabiendo quién es, se recuerda a sí mismo con la fuerza, el sostén del masculino que está bien, sano, empoderado también. ¿Cómo vamos? Están callados, están tomando apuntes, me parece. Hoy es este renacer, este fuego sagrado que hoy en muchos de nosotros empieza a renacer. Es el fuego del espíritu que enciende nuestro cristal, nuestro ser crístico. Cristal, crístico, es lo mismo. Empieza a encender nuestro sol, somos hijos solares, somos hijos divinos, muchos de nosotros somos arcángeles, venimos de ahí. Y está toda esa información en nosotros. No para que le sigamos dándole alimento al ego y yo soy superior. No, ese tiempo se terminó. Ese tiempo es reconocernos a nosotros, ponernos en total soberanía, en total responsabilidad de uno mismo y empezar a encender su propia luz. Mi tarea en el faro fue justamente desde mí
sanar mi masculino y mi femenino. Lemuria y Atlántida, que en mí también había estado en guerra. Yo recuerdo cuando Lemuria, me hablaban de Lemuria, yo sentía hasta bronca. Y yo digo, ¿por qué? Cuando entendí que eran uno y que todos tenían un trabajo imprescindible y era importante y empecé a recordar mis memorias y demás, empecé a darme cuenta que era parte de todo. Estoy atenta. Ok. Me encanta. Y tenía que integrar a través de Isis. Fíjense en Isis, me llevó a reconectarme primero con mis chakras y un montón de cosas, con las 14 frecuencias que yo ya había bajado el 20 de junio, encierro la ventana, y dije, ¿por qué 14 si venía solamente a resignificar 7, ¿no? Eran 7 chakras, los 4 elementos, bueno, un montón de cosas más. Y entendí que los 14 eran otras 7 frecuencias más que estaban conectadas a Yo Soy, y ya también otras frecuencias que la madre cósmica estaba empezando a traer de nuevo como información a la Tierra por primera vez. Y que todo tan sincrónico que era Osiris cuando fue cortado por Set, fue cortado en 14 partes también, ¿no? 14 es un número también muy importante. Eh, y, y yo dije, acá tenía que unir las 14 partes, ¿no? Y unificar esas dos energías para que generaran esa luz, ese renacer de esa luz, esa semilla que todos tenemos en nuestro interior, la semilla crística, y pulsarla desde ese lugar, desde ese faro al mundo. ¿Sí? Era mi parte, porque cuando fui, bueno, Hermandad Blanca, Seratis Bay, a todos, ¿no? Los guía, a mi ser superior, bueno, ¿qué hay que hacer? Acompáñenme. Me decía, no, esto lo dijiste, lo ibas a hacer vos. ¿Por qué? Porque es mi granito de arena para que muchas almas comiencen también a despertar esto. Y que entiendan también que no están solos, que hay un trabajo por hacer, que recién arranca y arranca hoy con Plutón en Acuario, que trae todo lo nuevo, que trae esa reconexión, que vuelve a reconectarnos ese sol, a esa raza solar que somos, da inicio al humano luz que somos y que hemos olvidado porque hemos perdido esa conexión a nuestra divinidad, que nos toca hoy encender en nosotros ese cristal. Bueno, los que vienen conmigo haciendo los encuentros ya saben de lo que hablo, ese cristal interno que tenemos, que enciende toda la tecnología que tenemos. Preguntas, dudas. ¿Qué es el gen luz? ¿Sí? Para que entiendan, es el genoma luz. Lo que se activa ahora es el gen luz, el genoma luz de nuestro ADN. Nuestro ADN está mutando. Nuestro ADN se está encendiendo. Las fibras del ADN que no sabía ni por qué estaban ahí, se empiezan a encender. Somos como arbolitos, como ya he dicho en otro vivo, somos como arbolitos, nos estamos encendiendo. Nuestra biología no somos conscientes todavía de la tecnología que es nuestra biología, a través de los chakras, a través de cada órgano, la columna vertebral no tiene 33 vértebras porque sí. Las 33 vértebras te reconectan a las 33 dimensiones donde vos tenés todos avatar, donde tenés todo el banco de información que vos necesitas para acá. Te reconectan en dimensiones. Siento que estoy a año luz todavía. No importa. Yo yo no me animaba a hablar esto. Hace rato que me vienen diciendo los guías, Vero, tenés que hablar de esto, como te salga, porque ya les digo, yo no voy a hablar de la parte técnica, no me corresponde a mí. Yo voy a hablar de Vero y de lo que yo recuerdo y experimenté, que falta mucho todavía, porque tengo muchas vidas. La gran mayoría de las vidas que experimenté fue en labor, justamente. Que no voy a contar todas hoy porque si no vamos a estar hasta mañana, no sé ni cuánto llevo ya. Pero es para que ustedes empiecen a recordarse. La información después del faro es pulsar la energía. Mi tarea es anclar la frecuencia desde mí, desde yo recordarme a mí, desde asumir mi responsabilidad en todo esto, asumir mi soberanía en todo esto. Esa es mi tarea y desde ahí pulsarla.
pulsarla para ustedes, para pulsarla al con que yo pacté o prometí que iba a despertarme y que iba a pulsar mi luz, mi semilla, para que otros despertaran. Y así cada uno le va a pasar lo mismo. Van a empezar a pulsar, van a empezar a reconectarse con su divinidad, van a empezar a activar sus propias memorias, van a activar su propia información, sus propios dones, sus propias virtudes, todo lo que son, porque esto ya está siendo. Estamos cerrando, ya el 2025 es la gran tesis, cerramos todo y a ver cuánto de nuestra maestría ya podemos aplicar para realmente ya arrancar con todo esto, lo que es el 2026, ¿sí? Ay, ¿cómo es que te llega la información? Qué lindo. Como le digo, o sea, yo de muy chiquita tengo podríamos decir, mi canal no se cerró del todo, siempre tuve la posibilidad de ver ciertas cosas, de sentir cierta información que me resonaba y que no, de tener cierta posibilidad de conectar con ciertos seres y ciertas energías. Y yo hoy entiendo que era necesario, si bien fue medio caótico también y aún sigue siendo, porque he tenido que pasar por muchas cosas, de chocarme con muchas cosas que de hecho han generado heridas profundas también, de sentir el rechazo, de sentir que te miran como loca y demás. Por eso fue como tomar mucho coraje para hacer este vivo hoy. Pero entendí hoy que es necesario. Y la información llega sola. De hecho, me he dado cuenta que cuando empieza como mi parte de crisis y de caos, se genera todo un vaciamiento de esas heridas que tiene el ego, de esas distorsiones, de lo que se ha generado también a lo largo en cada encarnación, ¿no? Y he podido aperturarme más. La información me llega sola. De hecho, no voy a buscarla porque sé que está dentro mío. Entonces, cuando yo salgo de por ahí de esos momentos que, ya les digo, a veces son bastante fuertes, sobre todo este año, que ha sido muy desafiante este año para mí, pero ha sido muy... ahí parece que se había cortado. Mis recuerdos, la gran mayoría no viene durmiendo, viene estando en procesos de meditación. A veces estoy haciendo una sanación o algún trabajo energético y empiezo a recordar. Y después se entrecorta. Si no cambio paquete de datos, a ver si voy a cambiar el paquete de datos. Ahí me avisan si se corta y se cambio de paquete de datos. Como les decía, mis grandes recuerdos vienen así. Después, ¿qué pasa? Yo, obviamente, me pasa, como seguramente le pasa a muchos de ustedes, a veces dudo de la información. O sea, ya ahora ya no me pasa tanto, ya no dudo, ya es como que siento en mi corazón la certeza, porque eso es importante. O sea, no lo van a poder explicar de acá. La mente no va a entender toda la información que baja, porque aparte baja con tanta sincronicidad. A mí, por ejemplo, esta semana me baja tanta información sincrónica, tan reveladora, o sea, como que todo se ve como que uno mismo se dejó también todas las pistas para encenderse. Se dejó como las migajas de pan, digo yo, para ir recordando poco a poco, ¿no? No llega todo, llega cuando vos estás listo. Y es eso, una cosa te lleva a la otra y capaz que pasó un mes y otra vez activaste. Mi gran, digamos, así como de empezar a recordar más, empezó más en el 2020, cuando empecé a activar las tareas que yo tenía con el agua. ¿Por qué en el 2020? Porque era el 22. Yo estaba conectada con la hermandad de la Rosa, ¿sí? Yo estuve en tiempo de trabajar con la hermandad Rosa. Ser sacerdotisa. En muchas de mi vida yo fui sacerdotisa. Entonces yo me dejé todo muy... O sea, cada uno se dejó muy marcado todo. No es que estamos acá improvisados. Decidimos en qué tiempo. Por ahí algunas cosas se pueden atrasar y otras se pueden adelantar. Pero dejamos todo preparado. Nos dejamos pistas minuciosamente, ¿sí? Y perfectamente ancladas para poder activarnos. De hecho, a mí me está pasando eso. Me doy cuenta de la cantidad de sincronicidades que va viendo, por ejemplo, este domingo, yo cuando empecé a escuchar me llegó información de otro lado que era el KIN, o sea, dentro del sincronario maya era el KIN 133 y era el caminante del cielo eléctrico rojo, o sea, no podía ser más perfecto, o sea, digo, todo está
fríamente calculado para la divinidad. Para el ser, ¿sí? No para el que está, el humano que está acá, sino para el ser, ¿sí? Para la divinidad, que sabe todo lo que dejó preparado, te marca toda la sincronicidad. Entonces vos llega a un punto que no puedes dudar. Me pasa eso. Yo cuando tengo mis dudas también. Tengo mis dudas, a veces digo, no lo voy a hacer porque no. Y llegan tantas sincronicidades y cada vez más que digo, no, esto no puede ser mera coincidencia. Y ahí es donde llegan también asistencia, porque cuando yo estos días, esta semana, cuando decidí no viajar, fue justamente que empezaron a aparecer los seres de como más presencia, ¿no? Como diciendo, no, dale, Vero, porque realmente había entrado en una situación, digo, no, esto es mucho para mí. No me sentía lista para hacer ese trabajo. Dudé de hacer ese trabajo. Dije, bueno, lo hago etérico, listo. Cuando me animé dije, bueno, voy a ver qué hago. Le decía a mi ser, ¿no? Y a la jerarquía, bueno, voy a ver qué hago, si me animo. Y cuando vi todo lo que se había movido y todas las sincronicidades, hasta apareció una libélula después, confirmando el trabajo, dije, ok, esto es simplemente la certeza y es lo que tiene que ser suficiente, la certeza del corazón, aunque la mente no lo pueda entender. Y bueno, y ayer después, cuando terminé de anclar, empecé a conectar con Venus, que había conectado el viernes, empecé a conectarlo con la Hathor, bueno, un montón de información más que no da, porque hay mucha más información que me gustaría compartirle, pero creo que es mucho ya para hoy, que dije, ok, tengo que hacer un vivo. Cuando ayer terminé de ver ciertas energías y ciertas cosas y lo que me fueron comentando sobre lo que viene en diciembre, dije, ok, tengo que empezar a compartir esto. Como sea, porque ya les digo, a mí me falta mucho todavía poder expresarlo, me cuesta a veces expresar toda la parte técnica y teórica, ¿no? Porque no me dedico a eso. Yo lo que voy a compartir después en los posteos seguramente sea desde la mano de Andrea Bernabé, que es, ella está en esa tarea y lo explica de manera muy perfecta para mí y me ha ayudado mucho a mí a recordar y a entender la información, pero hoy quería compartirles esto desde Vero, ¿sí? Desde Vero humana. Porque si algo entendí también es que sí, puedo tener toda la conexión a mi divinidad y demás, pero también me toca ser humana y no olvidarme de ser humana. Y compartir esto desde mi lugar humano, ¿sí? Y ya les digo, ustedes, si están acá escuchando esto, es porque ya se les está aperturando todo eso. Así que no tengan apuro, escúchense, sé que muchos de ustedes que están acá, porque me lo van a hacer llegar, están en procesos muy profundos, de mucha transformación, de cosas que no entienden, hay muchos que están en caos y en crisis, y ese justamente es parte de ese proceso. Es parte de ese vaciamiento que estamos haciendo, de todo eso que vivimos en Lemuria, de toda esa caída que le vivimos en la Atlántida, de todo lo que cargamos en Sumeria, de todas las distorsiones en esa noche galáctica, que nos estamos vaciando de ese karma, de todas esas memorias, de toda esa calla, ¿sí? Porque si viene la calla se borró, nosotros lo tenemos que borrar dentro de nosotros mismos. Y por eso es tan importante hacer la purga de esos 4 cuerpos, ¿sí? Sobre todo el cuerpo mental y emocional, que tanto se llenó de creencias, programaciones obsoletas, negativas, ni siquiera programaciones que son propias, y de emociones. Y nos toca vaciarnos de todo eso. Estamos en ese proceso tan fuerte de purificación y de transmutación de todo eso, y que a medida que le damos espacio para hacernos y dejar que fluya toda esa purificación y transmutación, está encendiéndose nuestra semilla luz, nuestro cristal interior, nuestro Cristo interno, nuestro sol. Somos hijos solares, somos la raza luz. Vinimos con ese proyecto. Estamos en la primera etapa ahora, pero estamos amaneciendo, estamos en el amanecer. Entonces, el que empecemos a asumirnos hijos, elegirnos hijos, ser hijos de la divinidad, madre y padre, nos permite empezar a tomar, ¿sí? Soberanía sobre nosotros, la responsabilidad sobre nosotros. Y es un trabajo de todos los días corregirse, todos los días encenderse, todos los días
elevar la frecuencia todos los días, permitirse los momentos de liberación y de purga, porque eso es lo que permite también el encendido. Eso es lo que permite que se encienda cada vez. Si yo no vacío, si yo estoy llena todavía de esa oscuridad, de esa densidad, y no integro mi sagrado, mi luz y mi oscuridad, si no integro y están en guerra todavía mi sagrado femenino y masculino, eso no se apertura, no se enciende porque tengo que unificar, tengo que integrar para volver a ser uno, un ser completo, íntegro. Libélulas, sí, lleno de libélulas, pero ese día terminé la activación en el anclaje, ¿no? Y dejé mi tarea ahí en el faro, que la vamos a hacer, la tarea del faro la tengo que hacer en territorio todavía, así que ya va a ser en diciembre, ya tengo la fecha, justamente va a ser el día del anclaje del ser crístico, del yo soy, así que no sé todavía cómo va a ser, no lo sé cómo nos vamos a organizar, pero va a ser con intención de varios corazones. Vamos a estar unidos en esa intención, juntos desde el corazón, en territorio. Así que bueno, prepárense a los que están siempre ahí conmigo en los grupos y bueno, el que le resuene también, para ir a hacer juntos ese trabajito en territorio. Porque es hora, porque así me embarricaron, lo tengo que hacer. Así que lo vamos a estar haciendo. Al que le resuene esta información, al que quiera recordarse, al que quiera volver a ser uno, ¿sí? Consigo mismo y recordarse. Bueno, ahora viene mucha energía estos días. Creo que me faltó un montón de cosas para decirle, pero bueno, tienen dudas, preguntas, pero ya llevo mucho tiempo, así que ya acá voy a dejar. Voy a seguir compartiendo información. Yo les dije en el posteo que iba a estar hablando de cosas ahora ya más que era el tiempo, así que bueno, espero que les resuene. Dejé mi granito de arena hoy, como así mi ser superior, mi divinidad y todas las jerarquías de luz me pidieron, y espero que resuene, que sirva de algo. A veces no sé ni lo que digo, después vuelvo a escuchar el vivo, pero lo que viene puro desde el corazón. Se entienda o no se entienda, si resuena y si sentís algo en tu corazón es porque algo se está despertando en vos y es hora, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos, gracias a los que siempre están, a los que lo ven en diferido después. Sé que es mucha información, es información que quizás nunca escucharon, pero bueno, si estás acá y escuchaste esto es por algo, ¿sí? Y no hay prisa en esto. Recuerden, y esto es importante, toda la información está dentro de ustedes, porque ustedes son cristales que tienen todo almacenado, todo ese banco de información y todo lo que necesitan de acá en más está adentro de ustedes y son ustedes quien tienen la llave de la vida para activar y encender todo esto, ¿sí? Conectar con su divinidad y traerlo a la tierra, porque eso vinimos, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias de todo corazón. Por estar, por sus mensajitos. Gracias. Gracias por recordarse y por estar y acompañarme en cada vivo. Y a ustedes que están acá y a los que lo vean después. Un beso grande, grande, grande. Y por favor les pido que sean respetuosos con la información. Si dejan el mensaje, sí, que todos los que están acá siempre han sido muy respetuosos. Pero es importante eso, que nos respetemos también, ¿sí? Respetemos el proceso de cada uno, los tiempos de cada uno y la información de cada uno, porque cada uno tiene parte de una verdad, ¿sí? Entonces no hay que luchar a ver si esto tiene razón o no. No, cada uno tiene una parte de eso. Y entre todos armamos la gran matriz, el gran rompecabezas. Por eso cada uno es fundamental y es importante que se recuerde, ¿sí? Un besito grande a todos ustedes. Nos vemos prontito.